charla de médicos jubilados. Ah, bárbaro. Me invitaron a dar una clase, una charla sobre memoria e identidad. ¿Memoria? ¿Vos? Sí. Qué lindo. Me gusta. Y ¿Qué tenés que hacer ahora? ¿Qué estás haciendo? voy a hacer los dibujos para nuestra nieta para Bueno, mañana. dale. Así que Bueno. yo te voy a terminar esto. Contame cómo te fue y todo. Bien. Bueno, contame vos cómo te Mira, fue. ¿cómo te ¿Terminaste fue? el trámite? Si te digo, no vas a creer. Sí, me vas a creer. No llevé el documento, no lo pude iniciar. Otra vez te olvidaste el documento. Tenía todo, ¿no? Tenía todos los papeles, todo, y Bueno, para me olvidé. ¿Y qué estás escribiendo? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Una idea? Voy a resumir los últimos conceptos sobre memoria e identidad en una obra de teatro. Teatro científico. Me parece maravilloso, pero Pero de hace 58 años. no, pero tengo un problema. Yo tengo un problema que vos sabés cuál es el problema mío. ¿Cuál es tu problema? No, ya sé que vos nunca estás de acuerdo cuando se me ocurren ideas nuevas. Siempre me haces la contra para eso. Otra vez, de A ver, nuevo. ¿qué se te ocurrió? Porque ya te digo, desde hace 58 años, cuando se te ocurre algo, siempre nos metemos en un embrollo que después no sabemos cómo salir de la cosa. Bueno, no importa, vamos a intentarlo por lo menos. Esto es muy sencillo. A ver, ¿qué es tan sencillo? El problema que vos tenés, que no te acordás, lo tengo yo también. Últimamente estoy un poco enemistado con mi amiga la memoria. ¿Así? Ahora, se hace la vedette, es selectiva. ¿Y qué te ha dicho sobre eso? Mira, la explicación que me dio es que el hipocampo, que es una estructura cerebral que es la encargada de formar nuevos recuerdos, ha perdido un 20% de su volumen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué significa eso? Que es como si el disco duro de una computadora tuviera menos capacidad para almacenar información. Eso es lo que me dijo la memoria. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Bueno, quiero que interprete, que me gustaría que interpretes esta obra de teatro que estoy escribiendo conmigo. No me hagas estudiar un guión, es largo. Y que memorices, sabes que no me acuerdo de nada. Pero te dije que es mi problema acordarme del guión. Pero sucede una cosa que es muy simple. El cerebro tiene una capacidad muy especial y nosotros habitualmente nos olvidamos de los detalles mundanos de la vida, de aquellos datos. No sabemos dónde está la campera, ni que hablar de las llaves, dónde dejé el celular, las veces que tenemos que llamarnos mutuamente de un celular al otro para ver dónde lo dejamos. Pero el cerebro tiene la particularidad de, en cierta medida, guardar lo que tiene carga emocional. Cuando yo recién te decía, por ejemplo, vos no te vas a olvidar el nacimiento de nuestros hijos, aquella conversación que cambió totalmente el destino, el rumbo de nuestras vidas, pero sí te vas a olvidar de lo que comimos la semana pasada y ni siquiera acordate si comimos ayer. ¿A dónde dejaste la ropa? ¿Dónde dejamos estacionado el auto? A veces Hay que sacar una fotito. hay que sacar una foto del cuerpo que nos olvidamos. Pero, por ejemplo, la contraseña que acabas de... No me hables de la contraseña que fue el problema de la mañana. Las contraseñas y todo lo que es online y todo lo que es, que te lo cambian permanentemente. Estudia una contraseña bien estudiadita que la voy a usar en el banco para sacar plata, para hacer transferencias, para todo eso. Voy al banco
En realidad eso es una... O me la cambiaron. Eso La es cambian, una ¿no? suerte, muchachos, que se olvide la contraseña, porque si no se la pasan sacando plata del banco. Sí, Y vos cuando vas a ver que el saldo Sí, sí. es para ustedes dos nada más. ¿Sabés lo que sucede? Que además el problema que a mí me pasa cuando aprendo algo, cuando aprendo un mecanismo, la semana siguiente me lo cambiaron. La página está distinta, tiene distinto color, no entiendo ni jota. Eso seguramente nos vamos a olvidar, pero lo que Lo tiene... que no vamos a olvidar es aquello que tuvimos con emoción. Aquí no vamos a olvidar el primer beso jamás, ni vamos a olvidar la primera pareja, cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestra casa, cómo aprendimos a manejar, el primer auto, todo eso no lo vamos a olvidar nunca. Pero, Esperá. ¿Y qué te parece si intentamos recordar un poquitito algo de eso? A ver si es cierto que el cerebro puede guardar aquello que tiene carga emocional. Yo me acuerdo que cuando cumplimos 50 de casados te había recitado unos versos que quizá me acuerde, a ver si es cierto lo que dice. Enamorados como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida? Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Ah, ¿vistes? El cerebro es mágico. Pero yo me acuerdo que vos eras chica, te contaste que te acordabas de cosas cuando inclusive aún no nos habíamos conocido. Mira, yo de chica me acuerdo los poemas que recitaba mi mamá. Era muy chica y en mi casa había instrumentos, había dos pianos, había una guitarra de concierto, había un violín de mi tío que era violinista del piano argentino. Yo era pianista también, mi papá también, y mi mamá recitaba, todavía no había entrado a la televisión a ocupar el gran lugar central de la trompeteza de la noche, que era ahí cuando después de cenar mi mamá recitaba. Y recuerdo que entre las primas que ella tenía, de Adolfo Gustavo Becker, que me encantaba, había una, la número 7, que hablaba sobre instrumentos. Y yo me acuerdo siempre que en esa época, cuando íbamos de visita a casa de amigos, había siempre en algún rinconcito una guitarra decorando, un piano tapado
Y este poema dice así, es un poema muy bonito. Del salón, en el ángulo oscuro de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el alma. Cuánta nota dormían sus cuerdas, como pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas. Ay, pensé cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y a una voz como Lázaro espera que le diga: vamos, levántate y anda. Hermoso, qué notable. Es como si el cerebro dijera: tengo una capacidad limitada de almacenamiento. Por lo tanto, voy a guardar lo esencial. Y lo esencial no son los datos, son las experiencias que fueron construyendo nuestra identidad. Por eso que realmente el cerebro guarda todo aquello que tiene carga emocional intensa, lo hermoso, todo aquello que nos pasó y que nos resulta digno de recordar. Eso es lo que pasa con la memoria. Recordamos muy bien las cosas muy agradables que nos sucedieron. Pero también hay recuerdos tristes y también hay recuerdos trágicos. Claro. ¿Qué pasa con ¿Y qué pasa con el cerebro? El cerebro en la vejez se transforma, se concentra, es decir, nos hace replantearnos si realmente estamos recordando los hechos vividos y no lo más importante, que es el significado de esos hechos. Ahora bien, si nosotros tuvimos un momento muy grato, lo vamos a recordar pleno. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro y los recuerdos tristes, los recuerdos dolorosos y los recuerdos trágicos que todos hemos tenido desgraciadamente? El cerebro no es como una computadora, no borra los archivos que con un clic se borró el archivo, no aparece más ese archivo y nunca más se supo. El cerebro utiliza un mecanismo de supervivencia biológica. El cerebro atenúa y le resta carga emocional a esos recuerdos trágicos. ¿Qué pasaría, Ricardo, si tuvieran siempre esos recuerdos tristes y trágicos, latentes, como si hubieran pasado hace 2 o 3 días? Si la mente humana, podríamos vivir. exacto, si la mente humana no pudiera restarle la carga emocional a esos recuerdos, no podríamos seguir viviendo ninguno de nosotros. Entonces el cerebro, de acuerdo al devenir, se va adaptando permanentemente, constantemente. ¿Y qué pasa con la memoria y con la memoria? Está como fragmentada. Bueno. Por eso nos pasa que recordamos siempre y contamos siempre los mismos hechos. Cuando más pasan los años, más contamos hechos del pasado. Y a veces se los contamos a la misma persona. Es como si contando esos hechos uno fuera construyendo. Claro, cuando vos contás y repetís las mismas historias, todos escuchamos: papá, ya lo contaste. Mamá, otra vez con Sí, y la algunos misma que se lo historia. contamos dicen: ah,
me acuerdo que ya me lo Y contaron. otros que son más suaves dicen, sí, mira, yo recuerdo que para no herirnos, pero ¿qué es lo que estamos intentando? No es solamente falta de memoria, es un intento de reconstruir nuestra identidad en base a narrativas del pasado. Eso que hacemos realmente es para mantenernos vivos y decirle al mundo y a nuestros familiares, hijos, nietos, etc., quién fui y cómo fui. Eso es así, desgraciadamente. Sí, mira, no hace tanto, Ricardo, hará 4 o 5 meses cuando tuvimos la reunión en casa de tus amigos, se te ocurrió contar por enésima vez aquel debut que tuvo con Francisco Canaro en un escenario cuando tenía 12 años. Y de esto hace 70. Imagínense cuánto pasó. Pero yo estaba ahí, para mi sorpresa, uno de sus amigos dice, ¿por qué en lugar de contar de vuelta la anécdota, ya que está Violeta, ¿por qué no la bailan y la vivimos todo como si fuera la primera vez? Y bueno, dice, armó la milonga, y ahí bailé un tema legendario, pero bueno. Este es un recuerdo hermoso. En aquella época había un chico que dominaba la escena que era Toscanito. Toscanito en un momento fue protagonista con Canaro, no voy a comentar el guión, pero llegó a reemplazar a Canaro en el teatro dirigiendo la gran orquesta de Canaro, que en las comedias musicales de aquella época, estamos hablando de hace 70 años atrás, era una cantidad enorme de músicos. Un muchacho que no llegó muy lejos, pero que algo hizo, debutó en esa compañía, que se llamó Don Mariano Mores. Así que de esa época Vamos a recordar.
cansado. Dame un cafecito. Bien, un cafecito, vamos. Bueno, pero nos acordamos, ¿viste? Así es la cosa. Aquí están por lo menos 170 pulsaciones por minuto. Me salgo de la obra y esto es tangoterapia. Fíjense en la entrecortada de la respiración. Hay una escala que se llama escala de percepción al esfuerzo o escala de Borg. Eso implica que clínicamente uno puede saber cómo está una persona cuando hace actividad física. Ustedes en este momento, fíjense en otro detalle, yo no puedo mantener, no tengo diagnóstico de Parkinson, pero no puedo mantener con una mano la taza de café, tengo que usar las dos y apenas lo consigo. Ya comienza a bajar la frecuencia cardíaca, se comienza a regularizar la respiración. En este momento estoy necesitando más o menos un minuto para eso. Bueno, mientras te recordás un minuto para eso, yo te hago recordar otro recuerdo que está sonando. ¿Te acordás en esa segunda gira que hicimos por Europa del Este, en Budapest? Ah, imborrable, ese recuerdo imborrable. Ya por 1990 terminando. 95. Fue en 95. Se había estrenado la película Perfume de Mujer, muy famosa en ese momento, y es una preciosa película que el protagonista era Al Pacino y hacía de un militar ciego. Así que había una escena de esa película que se hacía en un hermoso salón bailable con músicos en vivo, iluminados, intercalados. Era el Waldorf Astoria. Y existe todavía, obviamente. Yo era hermoso. Entonces nosotros llevamos a las tablas esa escena que tenía una música preciosa. Así que ese bastoncito blanco de modal. Creo que lo tengo en el cuartito. Inclusive tengo la música de fondo de la película. Bellísima. Lo voy a buscar. Como esperando a una persona y estaba tomando una copa. Percibo un aroma delicioso. Es más, me resulta conocido. Tiene que ser de una mujer. Seguro que es una mujer. ¿Estará sola? Disculpe. ¿Está sola? Sí, ¿Le molestaría si la acompaño? estoy esperando una persona. ¿En este instante? No digo en este instante, pero en cualquier momento. ¡Oh, en cualquier momento! Hay personas que viven toda una vida en un momento. ¿Y qué está haciendo ahora en este preciso instante? Lo estoy esperando, sí. ¿Y le molestaría si esperamos juntos? Nada más que para que los don Juanes no la molesten. ¿Semejante razón? No, por favor. Dame así. Bueno, gracias. ¿Cuál es su nombre? Tona. Ah, Fran, mi nombre es Fran. Escucha,
¿Bailas tango? En realidad no, una vez quise aprender, no fui lo suficientemente constante y bueno, ¿Te gustaría aprender a bailar tango? sí, me encantaría, obviamente. Ahora. Te ofrezco mis servicios sin costo alguno. ¿Qué dices? Ahora, Sí, ahora. me daría miedo ¿Miedo de qué? de tener algún inconveniente, no sé, equivocarme. En el tango no hay errores, estimada dona. No es como en la vida. Eso hace grandioso al tango. Si bailando te equivocas un paso, seguís adelante bailando. Por eso que el tango es fascinante, porque no es como la vida. ¿Te interesaría bailar ahora? ¿Te gustaría? ¿Qué me dices? La verdad es que sí, me gustaría. Sí, ¿Lo intentarás? vamos, Bueno, ¿por pero qué no? necesito unas coordenadas. Sí, por favor, no hay problema. Esto tiene más o menos 2,5 metros por 3. Bueno, Te acompaño. Vamos hasta acá. A ver si vamos, si ponen el tema.
Qué hermoso que el cerebro nos permita recordar todas estas cosas tan lindas. Qué bárbaro es el cerebro. ¿De qué estamos hablando? Gracias.